Muy buenas noches nuevamente. Entonces, comencemos con nuestra grabación sobre el incumplimiento de las obligaciones. Ya hemos podido ver entonces qué es la acción y qué acciones pueden generarse para que uno pueda cobrar o para que uno pueda solicitar ante la autoridad jurisdiccional el cumplimiento de las obligaciones. Y hemos realizado distinciones sobre los tipos de procesos que existen. Posteriormente, nosotros hemos visto que se puede solicitar a las autoridades, a la autoridad jurisdiccional, el cumplimiento de prestaciones de dar, hacer y no hacer, cada una con sus propias características y peculiaridades. Hemos visto que en caso de encontrarnos ante una prestación de dar, la autoridad jurisdiccional podrá acudir a la fuerza pública inclusive, ¿no? Mediante el desapoderamiento. Y en caso de no ser posible aquel cumplimiento en especie, como lo llama la doctrina, bueno, tendrá que hacerse por equivalencia, es decir, pagando el valor del bien que se tenía que entregar. Los requisitos para que proceda la ejecución en prestaciones de dar, en obligaciones de dar, es que la cosa exista en primer lugar, pues si ha dejado de existir, puede llegar a determinarse el pago de daños y perjuicios si es que estos dependieran de la culpa del deudor, que en segundo lugar tiene que estar dentro del patrimonio del deudor, ¿no? Es decir, nadie puede agredir el patrimonio de un tercero por una deuda que tiene por un crédito que tuviera con su deudor, ¿no? Nosotros sabemos que la prenda general de todos los créditos termina siendo termina siendo el patrimonio, ¿no? Entonces se recae sobre el patrimonio del deudor y no así sobre patrimonio de terceros. Entonces, en caso que se hubiese transferido a terceros, podrán existir algunas otras acciones que previamente invaliden aquella transferencia, pero eso lo revisarán también en la materia de contratos bajo la figura de la nulidad y la anulabilidad, por ejemplo. También hay ciertos modos, cuando existe fraude pauliano, por ejemplo, y que vamos a revisarlo esto en un futuro bajo una temática denominada ciertos efectos secundarios, ¿no? Es decir, las prerrogativas que pudiera tener un deudor, digo, un acreedor respecto al patrimonio de su deudor. En tercer lugar, tiene que existir, tiene que estar en posesión, es decir, el deudor tiene que estar en posesión del bien para que se pueda solicitar la ejecución, ¿no? Mínimamente mediante alguna persona que ustedes ya conocen el concepto de posesión, ¿no? Uno puede poseer teniendo inquilinos inclusive, teniendo hasta usufructuarios tal vez. Entonces hemos visto cuáles son los procedimientos que pudieran darse para ejecutar de manera forzada las prestaciones de dar, ¿no? Y hemos analizado ahí el proceso ejecutivo, hemos visto que hay procesos monitorios y esto lo hemos analizado de manera minuciosa. Posteriormente hemos podido revisar qué es lo que acontece con las prestaciones de hacer, ¿no? Y tenemos ciertas reglas que nos establecen lo siguiente. Si el deudor no cumple, el juez puede ordenar que ejecute otro, es decir, que otra persona cumpla la prestación de hacer. Y en caso de que no pueda suceder que otro cumpla la prestación de hacer, se resuelve el resarcimiento causado, ¿no? Esto ya lo hemos analizado anteriormente con ciertos ejemplos. Hay ciertas obligaciones en las cuales nosotros formamos parte por la persona misma, es decir, yo podré pedirle a Mamani Mamani que me haga un cuadro y bueno, el juez no podrá ordenar que otra persona haga ese cuadro, lamentablemente, ¿no? Entonces, si me incumple, supongamos este famoso pintor, tendrá que realizarse, tendrá que materializarse la figura del resarcimiento de daños, ¿no? El daño que se hubiese generado. En prestaciones de no hacer, hace un momento decíamos que
el juez dará un plazo para que se cumpla con la reposición de las cosas que, con la reposición de las cosas al estado en que se encontraban antes de que se incumpla la prestación de hacer, y posteriormente, si este incumple, también puede hacerse uso de las denominadas astrans. En las prestaciones de hacer, en caso de que se incumpla la prestación de hacer en un plazo también determinado por el juez podrá establecer que se proceda al pago de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, las prestaciones de hacer pueden ejecutarse en especie, es decir, puede solicitarse ante la autoridad jurisdiccional que se cumpla una prestación de hacer de la manera exacta en la cual se ha establecido en la obligación. Pero bueno, ya después de hacer esta retroalimentación y tras haber recordado qué son las astrans, qué son estas figuras jurídicas que ustedes ya conocen muy bien, nosotros tenemos que referirnos al tema de la mora, ¿no? ¿Qué es la mora? La mora es un injusto retardo en el cumplimiento de la obligación. Pero no solo es el retardo en la obligación. Para constituirse a una persona en mora, se requieren además de algunos otros requisitos formales que nosotros vamos a revisar el día de hoy. Arturo Alessandri nos dirá que la mora es un retardo culpable en el cumplimiento de la obligación, unido al requerimiento de parte del acreedor. Entonces, no basta un simple retardo al incumplir la obligación, sino también que se requerirá que el acreedor requiera el cumplimiento de la obligación. Esto mediante una denominada interpelación o intimación, concepto que analizaremos en un momento más. La mora es un incumplimiento de la prestación que ha de relacionarse con el tiempo en que ésta tenía que cumplirse. En sentido amplio, se entiende por mora o demora el retraso en el cumplimiento de la obligación cuando es jurídicamente relevante, ¿no? Esto es lo que nos dice José Castantoveñas, el famoso jurista español. Entonces, va a implicar que no se satisfaga la obligación de la manera en la cual se ha establecido y bueno, y esto implica una demora, un retraso en el cumplimiento, contrario a la forma en la cual se ha previsto y de acuerdo a los tiempos establecidos. Es diferente al retardo, esto es importante y esto nos lo manifiesta, si mal no estoy, Arturo Alessandri, ¿no? Ya que la mora se caracteriza por el requerimiento o intimación, también llamada interpelación, realizada por el deudor. El retardo sí sería una antesala, sería un requisito para que exista mora, pero no basta con el retardo para que exista mora. Para que el acreedor sea constituido en mora, no se requiere solo que el mismo se atrase a cumplir la obligación, ¿no? Al cumplir la obligación. No cabe equiparación automática entre retraso y mora. Díez Picasso entonces nos manifiesta también esta distinción, puesto que esta exigiría la concurrencia de toda una serie de requisitos adicionales. No todo retardo en el pago hace incurrir en mora, pues puede haber causas justificadas. Cuando uno se retrasa en el cumplimiento de la obligación, pueden haber otros motivos que permitan que uno ya no tenga que cumplir con la misma, ¿no? Como la causa extraña no imputable, que también es otra figura. Habíamos manifestado que las obligaciones deben cumplirse, sin embargo, es importante manifestar que también existen otras figuras, ¿no? Como la causa extraña no imputable, que hacen que una persona no pueda cumplir. Pero son requisitos determinados los que van a generar aquello. ¿Cuáles son los requisitos de la mora? Entonces, bajo estas definiciones que hemos revisado. En primer lugar, tiene que haber retardo por parte del deudor, ¿no? El deudor tiene que incumplir en cuestión, tiene que haber una discordia temporal en la forma en la cual se cumpla por parte del deudor. En segundo lugar, el retardo tiene que ser culpable, es decir, que el deudor lo haga por imprudencia mínimamente o por negligencia.
puede existir también dolo, es decir, puede llegar a tener esa intención de no cumplir el deudor. Entonces, tiene que haber aquel requisito necesario, tiene que haber un elemento subjetivo en el deudor para que no cumpla, es decir, este elemento subjetivo que se analiza, que es la culpa. En tercer lugar, tiene que haber interpelación por parte del acreedor. Nosotros vamos a analizar en un momento más qué es esa interpelación y en qué casos procede. Finalmente, es necesario que el acreedor cumpla con su obligación o se allane a cumplirla. Eso es lo que nos manifiesta al menos Arturo Alessandri. Y es que al final una persona no puede constituir en mora sin haber cumplido también su parte de la obligación, ¿no? O mínimamente ofrecer el cumplimiento de la misma. Esto es lo que nos establece la doctrina. ¿Qué es lo que genera la mora? Hay ciertas virtualidades, es decir, ciertas posibilidades sobre los efectos jurídicos que pudiera generar la mora. En primer lugar, la mora es un primer presupuesto para la responsabilidad por daños y perjuicios. Para que exista la reparación del daño, para que una determinada autoridad, un determinado juez civil pueda llegar a determinar el pago de los daños y perjuicios, determinar que alguien es responsable por ciertos daños que emanen de una obligación, requerirá de otros elementos, ¿no? Como un nexo causal, como ya hemos manifestado que hay culpa, se requerirá también ciertos daños que sean directos, se requerirá además del daño como tal, es necesario, ¿no? Porque puede que no exista daño. En segundo lugar, si puede cumplirse la obligación, pudiera ser que la obligación sea posible, entonces se puede llegar a cumplir, pero todavía queda la posibilidad de responder por el perjuicio en la tardanza, ¿no? Es decir, cuando uno ha incumplido de manera tardía, ha existido un tiempo en el cual, al no cumplir la obligación, ha podido llegar a generar ciertos daños. Entonces, tendría que responder por estos, según lo previsto por los artículos 339 y 344 de nuestro Código Civil. En tercer lugar, los riesgos de la prestación se trasladan al deudor. Si la cosa perece, por ejemplo, perecerá para el deudor, y esto es un aspecto importante a tomarse en consideración. En cuarto lugar, el estado de mora no permite al deudor moroso constituir en mora a la otra parte, ya que el incumplimiento recíproco se neutraliza. Cuando ustedes revisen la materia de contratos, ustedes van a ver una excepción, es decir, un medio de defensa por parte de aquel que, además de haber incumplido, ha visto que su acreedor también ha incumplido. Nosotros estamos ante dos partes, ¿no? Un acreedor y un deudor. Pero ¿qué pasa si ambos son acreedores y deudores a la vez, ¿no? Como en una compra-venta. En una compra-venta, tanto el comprador como el vendedor son acreedores y deudores a la vez, si se dan cuenta. En una compra-venta, el comprador termina siendo deudor del precio, porque tiene que pagar un precio, pero es acreedor de la entrega del bien, ¿no ve? Y el vendedor es acreedor del precio y es deudor de la entrega del bien. Entonces, en estos casos en los cuales existan obligaciones para ambas partes, existe la excepción non ad impleti contractus, ¿ya? La excepción non ad impleti contractus, perdón, lo que manifiesta en palabras simples es lo siguiente: cumple tú para que yo cumpla, ¿no? Es decir, como tú no has cumplido, yo no he cumplido. Entonces, bajo esa premisa, se llega a establecer esto de los incumplimientos recíprocos, ¿no? Y esta excepción termina neutralizando la obligación. Pueden revisarlo, esto incluso tiene desarrollo jurisprudencial, ¿no? El último, o la última posibilidad, la última virtualidad sobre la mora del deudor, nos dice que la mora autoriza a la otra parte a resolver el contrato en base al incumplimiento del deudor o mediante acuerdo de partes.
Cuando ustedes analicen la figura, bueno, la disolución e ineficacia de los contratos, ustedes van a ver que una forma de disolver el contrato es justamente por su incumplimiento, ¿no? Entonces, si la otra parte ha incumplido, yo sencillamente le diré al juez que se deje sin efecto el contrato y que se restituyan las prestaciones que ya se hubiesen cumplido, si es que así correspondiese, además del pago de los daños y perjuicios, ¿no? También las partes pueden acordar mediante el mismo contrato los casos por los cuales se resuelve el contrato, ante qué tipo de incumplimientos específicos se pueda resolver el contrato, ¿no? Eso ya lo van a analizar un poco mejor en la materia de contratos. Ahora hablemos de la constitución en mora, ¿no? ¿Cómo se constituye en mora al deudor? El deudor va a quedar constituido en mora, según nuestro artículo 340, mediante la intimación, requerimiento judicial u otro equivalente. A ver, analicemos esto y vamos a analizarlo tomando en cuenta nuestro texto base. Por regla general se requiere de interpelación. Exigencia, aquí aclaremos antes qué es la interpelación, ¿no? La interpelación, según nuestro texto, es la exigencia del cumplimiento de la obligación dirigida por el acreedor al deudor. Nos dice además que es un acto unilateral porque emana de una sola voluntad y recepticio porque produce efectos cuando el deudor la conoce. Eso es importante, ¿no? No cuando recibe no cuando recibe la intimación, sino cuando conoce el contenido de la misma. Arturo Alessandri nos dice que la interpelación es un acto por el cual el acreedor hace saber a su deudor que el incumplimiento de la obligación le ocasiona perjuicios, ¿no? Entonces le solicita, cumpla básicamente. Y ante esto podrá recién la persona acudir al la persona que sea acreedora acudir ante los órganos jurisdiccionales, ¿no? No se aplica en prestaciones de no hacer, eso es importante, ¿no? El artículo 343 de nuestro Código Civil establece lo siguiente: las disposiciones sobre la mora son inaplicables a las prestaciones de no hacer. Cualquier hecho que contravenga a estas importa incumplimiento. Entonces, cuando uno construye en un lugar que no debía hacerlo, cuando uno divulga un secreto que no debía divulgar según contratos, por ejemplo, y obviamente de carácter patrimonial, es decir, que sean valuables en dinero, no es necesario que le digas, oye, te cuento que hasta el momento has incumplido durante 3 meses con tu prestación de no hacer, ¿no? No, sencillamente ya hay incumplimiento cuando uno rompe esa promesa o esa obligación de no hacer. Eso es importante tomar en consideración. Entonces, no es necesario constituir en mora a una persona que ha incumplido una prestación de no hacer. No se olviden de eso, ¿ya? Ahora sí, analicemos de qué manera se puede intimar, de qué manera se puede interpelar, de qué manera se puede requerir a nuestro deudor para constituirlo en mora. Hay dos formas según lo previsto en nuestro artículo 340 del Código Civil, ¿no? En primer lugar, la intimación puede realizarse mediante requerimiento judicial. Y en segundo lugar, nuestro código nos refiere a otro acto equivalente. Primero, tomemos en cuenta la intimación o requerimiento judicial. La intimación o requerimiento judicial se realizará por intermedio de la justicia, ¿no? Eso es lo que nos manifiesta nuestro texto. Mediante una demanda o cualquier acto que demuestre la voluntad de exigir el cumplimiento. No basta la sola presentación de la demanda. Se requiere, o sea, no basta con que tú presentes tu demanda y la dejes ahí para constituir en mora a tu deudor, sino que tiene que notificarse con la misma. Puede ser cualquier tipo de demanda, nos dice la misma doctrina. El Código Procesal Civil prevé una diligencia preparatoria para ello en el numeral 3 del artículo 305. Nosotros ya sabemos qué es la diligencia preparatoria, ¿no? Lo hemos revisado al momento de ir analizando todos los tipos de procesos. Y hemos visto que la diligencia preparatoria o medida preparatoria va a buscar
preparar las circunstancias idóneas para un futuro proceso, ¿no? Entonces se lo puede hacer como una diligencia preparatoria. Como le vamos a pedir a esta persona el cumplimiento de la obligación más el pago de daños y perjuicios, podremos iniciar previamente un proceso preliminar pidiendo mediante diligencias preparatorias o preliminares, también llamadas, solicitando que se intime, ¿no? A la autoridad jurisdiccional le decimos, señor juez, vamos a solicitar ante usted que se intime, que se intime a mi deudor, ¿no? La interpelación es eficaz incluso, nos dice nuestro código, si la demanda termina siendo nula por vicios de forma o hubiese sido entablada por un juez incompetente, ¿no? Si el juez no tenía competencia, es decir, por territorio, por territorio más importante, ¿no? Aún así, la interpelación que se realice es válida. Entonces, ese es un aspecto que tienen que tomar en consideración, ¿no? Incluso si se anula toda la demanda, todo el proceso, si ya se ha notificado, significa que ya se ha interpelado. También puede interpelarse al deudor mediante actos diferentes o actos equivalentes a un requerimiento judicial. Puede realizarse de manera escrita, ¿no? De cualquier forma escrita, pero que genere una constancia de que nuestro deudor ha recibido la misma, es decir, hacer suscribir mínimamente un documento en el cual manifieste que ha recibido este documento, en el cual nosotros le manifestamos que nos debe, ¿no? Es decir, yo tengo que ir donde Claribel, tú me debes $10,000, y si se lo digo verbalmente no hay ninguna constancia, ¿no? Entonces tendré que entregarle una carta y decirle, a ver, una copia, ¿no? Le daré una copia y le diré, fírmame la copia, por favor, diciendo que has recibido esto. Entonces puede darse mediante una carta privada, pero también puede darse con la intervención de autoridades públicas, como un notario de fe pública, mediante una denominada carta notariada. O puede hacerse mediante teléfono o mediante fax, eso es lo que nos manifiesta nuestra doctrina, ¿no? Es recomendable que se acuda a medios que dejen rastro, es decir, medios que permitan que nosotros comprobemos aquella intimación. Es recomendable que se acuda a medios que dejen rastro, lo que dice, ¿no? Y entre ellos, obviamente, estará la intervención de un notario. Ante un notario podemos presentar la carta para que él le dé la fe pública, en primer lugar, de su contenido, y en segundo lugar, de la notificación, digámoslo así, o de poner en conocimiento estos aspectos ante el deudor, ¿no? Por lo cual, esto se acomodaría a lo previsto por los artículos 68, 69 y 70 de la ley del notariado. ¿Qué más podemos decir respecto a la mora? Existen ciertos casos en los cuales no es necesaria aquella interpelación, ¿ya? No es necesaria aquella intimación judicial, no es necesario acudir ante un notario, y es en los siguientes casos establecidos por el artículo 341 del Código Civil, ¿no? Esto que se ha denominado la mora automática por la doctrina y que también es el nombre que establece nuestro Código Civil. Un deudor entonces se constituye automáticamente en mora, en primer lugar, cuando se ha convenido que el deudor incurre en mora por el solo vencimiento del término. Si el contrato establece que el deudor incurre en mora por solo vencimiento del término, no es necesario intimarlo previamente. Por eso, cuando ustedes elaboren este tipo de documentos, pondrán, ¿no? El deudor se constituirá en mora a solo cumplimiento, a solo vencimiento de los plazos establecidos en el presente contrato. Y de esa manera se ahorran todo un trámite para ir donde el juez, se ahorran todo un trámite para ir donde el notario, para ir y que el notario tenga que ir hasta la casa del deudor, para decir, qué sé yo, para emitir un informe, digámoslo así, no un informe, para dar fe pública de que no ha querido recibir o algo así, ¿no? Entonces, en el momento de celebrar ciertos contratos, es importante tomar en cuenta esta disposición establecida por nuestro Código Civil. En segundo lugar, ¿no? Cuando la deuda proviene de un hecho ilícito,
Ustedes saben y ustedes han visto en teoría de la responsabilidad el hecho ilícito y lo han desarrollado de manera exhaustiva y de manera analítica. Es decir, ustedes han visto los sistemas de responsabilidad penal, sistema de responsabilidad civil objetiva y sistema de responsabilidad civil subjetiva, ¿no ve? Entonces, al ver esto, ustedes han visto que uno puede hacerse responsable por hechos culposos, es decir, vulnerando el principio básico del neminem laedere, o también llamado alterum non laedere, ¿no? También denominado alterum non laedere, que básicamente nos dice que no hay que hacer daño a otro, y si haces daño a otro, tendrás que reparar los daños, ¿no? Y eso está previsto en nuestro Código Civil, como la figura del hecho ilícito. Y es absurdo, ¿no? Que una persona después de sufrir el hecho ilícito primero le diga, tenga que intimar a su deudor y le diga, bueno, tú me has generado un daño, entonces págame, ya ha pasado cierto tiempo. No, no es necesario constituir en mora en aquellos casos entonces. En tercer lugar, perdón, si el deudor declara por escrito que no quiere cumplir, también ya el mismo incurre en mora, ¿no? Es decir, ya es constituido en mora automática. Si el mismo establece, no, no voy a cumplir por diferentes motivos, y puede acontecer, ¿no? Porque puede decir, lo que me has vendido está mal, no sé, siempre hay formas por las cuales un deudor puede negarse a cumplir la obligación. Y si lo hace de manera escrita, entonces ya no será necesario constituirlo en mora. Y además en otros casos establecidos por ley, ¿no? Si la ley determina que ya no se necesita mora, entonces en aquellos casos no será necesario, ¿no? En estos casos, entonces, el solo retraso en el cumplimiento de la obligación va a equivaler a la constitución en mora del deudor. Habiendo revisado ya a qué se refiere la mora, habiendo revisado ya cómo constituir en mora y comprendiendo cuáles serían sus requisitos y sus posibilidades, nosotros ya podemos hablar de los mecanismos procesales de ejecución forzada, ¿no? Pese a que nosotros ya hemos revisado los tipos de procesos, una cosa es el tipo de proceso, ¿no? Otra cosa es la ejecución de la obligación. Es decir, que la obligación se cumpla efectivamente, porque el proceso en sí mismo no es que la obligación se cumpla, ¿no ve? El proceso es un conjunto de pasos que se dan ante la autoridad jurisdiccional, y la ejecución como tal implica que la obligación se vaya cumpliendo. En mérito a lo previsto por nuestro artículo 115 de la Constitución Política del Estado, si mal no estoy en el parágrafo 1, se regula la garantía de la tutela judicial efectiva, ¿no? Toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva. Esta figura termina siendo una contracara del derecho al debido proceso, ¿no? Así como la persona demandada tiene derecho a que se resguarden las formas establecidas para el proceso, así como el demandado además tiene derecho a que no se vulneren sus derechos, el demandante que acude cuando se han vulnerado sus derechos tiene el derecho a que se cumpla efectivamente con con el reconocimiento de algún derecho que se haya establecido en un determinado proceso, ¿no? Dentro del incumplimiento de las obligaciones, nosotros sabemos que esto genera una consecuencia, ¿no? Esto genera una consecuencia que es la ejecución forzada. El cumplimiento de las obligaciones puede darse en primer lugar de manera voluntaria, eso ya lo hemos analizado cuando hemos visto el pago, ¿no? Estamos ante un cumplimiento voluntario cuando el obligado realiza la prestación de manera voluntaria y de manera espontánea, es decir, con conciencia, ¿no? Queriendo hacerlo y con ese animus solvendi, ¿no? Y de manera espontánea, por lo que no requiere acudir a los órganos jurisdiccionales. Cuando esto sucede, se extingue la obligación y ya está, ¿no? No tenemos nada más que tratar. Pero ante el incumplimiento, se puede acudir al cumplimiento forzoso, ¿no? A la ejecución forzosa. Se da en el supuesto en el cual el obligado se niega o no cumple con la prestación,
por lo que el acreedor se encuentra facultado a promover todo el aparato coercitivo del órgano jurisdiccional y mediante la fuerza puede lograr que se cumpla con la prestación que se le debe. Eso ya no, nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cuáles son las posibilidades según el tipo de prestación, ¿no? La prestación de dar tiene sus reglas, la prestación de hacer tiene sus propias reglas y las prestaciones de no hacer también. Y estas pueden lograrse mediante las sanciones pecuniarias, ¿no? Los principios que rigen a esta ejecución forzosa son los siguientes. En primer lugar, tiene que haber dualidad de partes, es decir, que al momento de ejecutar el cumplimiento de una obligación, tiene que haber un ejecutante y un ejecutado. Tiene que haber entonces dos partes, ¿no? Si nosotros nos cobraríamos a nosotros mismos, estaríamos ante la figura de la confusión, que es una forma mediante la cual se extinguen las obligaciones. Entonces, tiene que haber esa dualidad al momento de ejecutar. En segundo lugar, tiene que haber instancia de parte. Para cobrar una determinada obligación, para solicitar que se ejecute la obligación, tiene que hacerse mediante la petición del interesado, conforme al principio dispositivo que rige el proceso civil, ¿no? Las partes son las que disponen el contenido del proceso y el juez sí, en determinados momentos va a buscar que se vayan cumpliendo. Eso ya lo van a analizar más en derecho procesal civil, pero el juez no puede de oficio decir, a esta persona le deben dinero, entonces yo, qué sé yo, utilizaré o haré uso de mis buenos oficios de juez y haré que le paguen. No, ¿no? Entonces va a ser la parte la que solicita ante el órgano jurisdiccional la ejecución. Finalmente, mediante la ejecución se logra la tutela judicial efectiva. Y esto es importante, la misma jurisprudencia constitucional lo establece, ¿no? De nada sirve una sentencia. Ustedes saben que una sentencia que reconoce derechos termina siendo simplemente un papel, ¿no ve? Lo que buscan las personas al acudir ante la autoridad jurisdiccional es que sus derechos efectivamente se respeten, se cumplan, se materialicen. Entonces, la ejecución forzada de las obligaciones termina relacionándose de manera muy íntima, de manera intrínseca, de manera eh, muy, a ver, ¿cómo podríamos decir? Se compenetra con el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en consideración. ¿Cuál es la naturaleza de la ejecución forzada, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? La ejecución forzada, mis estimados estudiantes, es una actividad de carácter jurisdiccional. La ejecución forzada no se va a realizar por la parte, es decir, no es que, tú me debes, entonces me lo voy a quedar esta casa que está en hipoteca, así que sal de aquí, lo vas y lo botas. No, no hay tal, ¿no? Se tiene que acudir ante la autoridad jurisdiccional y va a ser va a ser mediante la autoridad jurisdiccional que se va a lograr la venta de ese bien y con eso nosotros vamos a cobrar la deuda que se nos debe, ¿no? Entonces, la ejecución forzada siempre va a ser jurisdiccional, siempre va a acudir un juez, siempre va a acudir entonces una autoridad jurisdiccional. Esto se evidencia mediante los mecanismos que nosotros ya hemos estudiado. Nosotros hemos estudiado diferentes tipos de procesos, ¿se acuerdan? Esto para enumerar y para que ustedes puedan tener familiaridad con los conceptos. Entonces, esto se evidencia mediante los procesos mismos que establece nuestro código procesal civil. Hay procesos de estructura monitoria, denominados de ejecución singular y que van a recaer sobre la obligación, ¿no? Sobre ciertos bienes del deudor. En los procesos monitorios, ustedes saben que uno plantea la demanda y se emite inmediatamente una sentencia. ¿Por qué? Porque hay ciertos documentos sobre los cuales el juez ya no podría dudar, ¿no? Eso hemos manifestado. El proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo también es singular, también denominado singular junto a los procesos monitorios, es aplicable para el cobro de sumas de dinero. Nosotros hemos visto que hay ciertos títulos que son ejecutivos, ¿se acuerdan, no? Es decir, las expensas se pueden cobrar mediante proceso ejecutivo. Aquellas obligaciones de dar sumas de dinero que tengan plazo vencido y que sean exigibles, ¿no?
eso que habíamos manifestado. Finalmente el proceso concursal, ¿se acuerdan que nosotros en la dación en pago habíamos visto que la dación en pago puede ser voluntaria o puede ser judicial? Y hemos visto que dentro de la dación en pago judicial tenemos el concurso necesario y el concurso voluntario. ¿Se acuerdan de aquello, no? Son demandas y es un proceso que tiene una propia estructura en la cual se llama a todos los acreedores del deudor para que los mismos vendan todos los bienes, ¿no? El deudor tiene que entregar todos sus bienes. Eso hemos visto en la sesión de bienes, o también llamada cessio bonorum. Entonces tenemos también el proceso concursal, y este es de ejecución plural. Se aplica cuando existen varias obligaciones incumplidas, por lo cual la ejecución puede ser singular y plural. La ejecución va a ser singular común cuando se refiera a ciertas prestaciones, ¿no? Específicas, de dar sumas de dinero, de dar, qué sé yo, de entregar un determinado bien, de pedir cierto bien que corresponde a la herencia. Acá tenemos los artículos citados y esto ya lo hemos revisado también en nuestras anteriores clases, ¿no ven? Cuando hemos visto los tipos de procesos y hemos visto cuándo proceden, etc. También la ejecución va a ser singular y especial. Esto en caso de la ejecución coactiva de sumas de dinero. Busca hacer efectiva una garantía prendaria o hipotecaria. ¿Se acuerdan de esto, no? Para que proceda la ejecución coactiva de las sentencias es necesario, en primer lugar, una deuda, un título que establezca que una determinada deuda u obligación de plazo vencido, que además sea exigible, pero no solo eso, sino que tenga garantía hipotecaria o prendaria, y en segundo lugar, una obligación en la cual se hayan renunciado a los trámites del proceso ejecutivo. Eso ya lo hemos revisado, ¿se acuerdan también? Es decir, vamos a estar entonces ante un procedimiento mucho más corto. Es por eso que es especial, ¿no? Tiene un trámite especial. Tenemos además la ejecución plural y acá se encuentran los procesos concursales. Son varios acreedores a los que se les entregan los bienes. El deudor voluntariamente puede hacerlo o uno de ellos puede solicitar que el deudor entregue todos sus bienes porque ya existen 3 procesos ejecutivos en su contra, ¿no ven? Eso ya lo hemos revisado cuando analizábamos de manera sumamente detallada el tema de los procesos concursales, ¿no? De la denominada de la dación en pago judicial. Para terminar nuestro tema, nosotros nos vamos a referir al apremio corporal, ¿no? En el derecho de obligaciones. El apremio corporal en el derecho de obligaciones no es viable, ¿ya? Hoy en día no es concebible que alguna legislación considere siquiera como consecuencia jurídica del incumplimiento de las obligaciones la cárcel, ¿no? La relación obligacional, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos la naturaleza de la obligación? Nosotros hemos analizado 3 tesis, ¿no? Una tesis subjetiva, una tesis objetiva y una tesis del vínculo jurídico complejo, ¿no? Hasta ahora hemos usado la teoría del vínculo jurídico complejo, pero para justificar que no existe cárcel por deudas, es importante remitirnos a la tesis objetivista. Cuando nosotros revisábamos la tesis subjetivista de las obligaciones, nosotros decíamos que la garantía de la obligación era la persona misma, ¿se acuerdan? Y se olvidan, de esa manera nosotros nos olvidamos básicamente del carácter patrimonial. Y los romanos, de hecho, lo consideraban así, ¿no? Los romanos consideraban que la persona misma era la garantía de la deuda. Posteriormente esto ha ido evolucionando y al final se ha establecido que la garantía general la garantía general del acreedor es el patrimonio de su deudor. Entonces, en la tesis objetivista nos decía, en realidad no hay relación entre personas como tal, sino hay una relación entre patrimonios. ¿Se acuerdan de eso, no? Y esa tesis es importante. ¿Por qué? Porque si hay una relación entre patrimonios, ya no tendrá que acudirse a la persona,
Es decir, ya no tendremos que aprender a la persona, que pedir su apremio, ya no tendremos que privarle de su libertad. La relación obligacional no es más que la confrontación de dos patrimonios, por lo que hoy en día el apremio corporal por deuda se halla proscrito de las legislaciones. La persona no termina teniendo tal trascendencia como para aprender a la misma, eh, como para poder privarle de su libertad. Nosotros vamos a cobrarnos la deuda de su patrimonio. Anteriormente, claro, era válido, ¿no?, que la persona sea garantía. En Roma sucedía lo siguiente: la obligación no podía ser contraída por medio de representantes, tenía que ser entre las personas que formaban parte de la obligación. Hoy en día eso ha cambiado, ¿no ve? Uno puede dar a alguien un poder para prestarse dinero y otra persona también para prestar dinero. En segundo lugar, los romanos establecían que no se puede estipular a favor de un tercero. Ustedes conocen, ¿no? Yo puedo decir, voy con una empresa de seguros y digo, si es que muero, quiero que todo el dinero del seguro vaya a favor de mi hijo o de mi hija, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos haciendo un contrato de estipulación de tercero, a favor de tercero, perdón. ¿Qué significa eso? Que yo celebro con otra persona un contrato, pero que los efectos del contrato van a beneficiar a una tercera persona. Entonces, los romanos decían, no, 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 los efectos del contrato y los efectos de la obligación solo tienen que darse entre las personas que intervienen. Entonces, a ese punto llegaba el carácter personal de la obligación. Finalmente, los sujetos tenían que determinarse desde el principio. Y nosotros, cuando hemos analizado nuestro primer tema, hemos visto que finalmente los sujetos tienen que determinarse desde el principio, lo que habíamos dicho. Cuando nosotros revisábamos nuestro primer tema de teoría general de las obligaciones, nosotros podíamos revisar que el sujeto puede variar, ¿no? Es decir, en ciertas circunstancias el sujeto no va a ser determinado. Y hemos analizado con ejemplos esto, así que les invito a recordar aquello. Pero para el derecho romano, los sujetos tenían que determinarse. Y esto demuestra que había aquella cultura personalista de la obligación. Por tanto, sí se podía proceder en anteriores tiempos a privar a una persona de su libertad cuando debía una obligación. Pero hoy en día ya no es posible. En Bolivia se desarrolla el siguiente proceso de evolución, ¿no? El Código Civil Santa Cruz de 1831 establecía que sí procedía a la cárcel por deudas, en sus artículos 1406 y 1414. Pero esto se abolió, es decir, ha sido abolido mediante la Ley Orgánica Judicial de 19 de diciembre de 1905, perdón, en su artículo 11, estableciendo que se suprime la cárcel por deudas con algunas excepciones, en realidad con muchas excepciones que casi hacían inviables, ¿no? Casi hacían inviable la cárcel por deudas. En nuestro Código Civil, que ustedes ya saben de qué año es, 1976, establece en su artículo 1466, y pueden revisarlo en nuestro código, que sencillamente el deudor no puede ser sometido a premio corporal para la ejecución de las obligaciones establecidas en el código. Y esto se ha consolidado con el artículo, con la ley denominada en su tiempo Ley Blattman, la ley 1602 de 15 de diciembre de 1994, ¿no? La ley Blattman termina de abolir la prisión por deudas, confirma lo establecido ya por nuestro Código Civil. Y pese a ello, pese a que confirmaba lo que establecía nuestro Código Civil, si ustedes leen, por ejemplo, la prensa de 1994, había pues toda una polémica, ¿no?, de que se iban a suavizar las penas a favor de los delincuentes, pero eso ya estaba establecido en nuestro Código Civil, ¿no? Eran ciertas especulaciones que se generaron en el momento. De esta manera, entonces, hemos podido concluir con el tema del incumplimiento de las obligaciones, que, como ustedes han podido ver, es un tema sumamente complejo. He tratado de resumirlo de la manera más
sintética posible, pero obviamente ustedes pueden ver en el material que esto se extiende mucho más y que las interpretaciones siempre pueden llegar a ser mucho más amplias, por lo cual la invitación a la lectura siempre se encuentra presente. Muchas gracias. Hasta acá la grabación.